Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por tus palabras sobre la sociedad, y a Jesús por la lectura y las oraciones, y a todos por acompañar este momento. Sí, bueno, vamos a presentar a nuestro compañero del Centro Espírita León Denis, Joaquín Sánchez Robles, que nos va a ofrecer una conferencia que ha preparado con mucho cariño, La razonable vía del porvenir. Él dice que le presente como un trabajador y un estudiante de la doctrina espírita, pero forma parte también de la Junta Directiva, ejerce las labores de tesorero, dirige la reunión mediúnica, hace parte de todos los trabajos de atención fraterna, de vibraciones del centro, e imparte también las clases en las diferentes disciplinas que tenemos, nuestras actividades online siempre están dirigidas al estudio. Pues Joaquín, te damos las gracias por haber aceptado este trabajo, esta labor que has preparado durante estos meses, y te pedimos que subas. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia. Y gracias a la Comisión de Eventos por la invitación y sobre todo por el título, porque me ha hecho reflexionar y estudiar bastante. Entonces, cuando me ofrecieron este título, me pregunté si solo había una vía razonable o podía haber varias vías razonables, ¿no?, para el porvenir. En un principio me decanté porque había varias, pero había un detalle. Razonable es un adjetivo y por tanto es subjetivo. Lo que para mí puede ser razonable, para otros no. Por eso tiene que ser un camino que valga para todos, que no excluya a nadie, en el que estemos todos de acuerdo, sin importar la región en donde viva, las creencias y las costumbres, etc. Y esa razonable vía del porvenir para mí no es otra sino la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad absoluta, ¿no?, que es el Creador. Y esto engloba a toda la humanidad. Ahora bien, se puede objetar que ¿dónde quedan los ateos y los agnósticos? Bueno, los agnósticos se encuentran en ese punto medio que ni le afirman ni le desmienten. Por ello están a un paso de buscarle. Y los ateos podríamos decir que están a dos. Bueno, esto es un camino complejo, ¿no?, por la dificultad que tenemos en comprender a la inteligencia suprema. Desde el principio de la humanidad, el hombre ha buscado respuestas ante lo que no comprende. Y por eso a Dios lo hemos confundido con las leyes de la naturaleza, con seres mitad humanos y mitad animales, con seres humanizados, hasta que poco a poco vamos comprendiendo qué es Dios. Aparte de ser un camino complejo, debemos saber que nunca poseeremos la verdad absoluta, pues solo a Él le corresponde ese derecho. Siempre vamos a tener un límite para alcanzar esa verdad, pero esto no es ningún problema. En el estado evolutivo en el que nos encontramos, todavía nuestra comprensión sobre Dios está muy limitada y ahora mismo no podemos conocer su naturaleza íntima, porque según los espíritus superiores nos falta por desarrollar un sentido, ¿no? Podemos pensar que este sentido se va desarrollando a medida que nuestro espíritu se va elevando espiritualmente gracias al progreso moral e intelectual. Y llegado al grado de perfección que alcanzan los espíritus puros, sería como una herramienta con la que recibir con claridad la inspiración de Dios. Por así decirlo, pudiera ser un tipo de mediunidad sublimada. Pero bueno, esto son suposiciones mías. Bien, pues vamos a seguir adelante. En cuanto al porvenir, lo que está por llegar, creo que todos deseamos alcanzar un estado de felicidad, ¿no? O por lo menos un estado en el que no quepa ya el dolor ni el sufrimiento, ¿no?, que ya sería un logro. Entonces, ¿qué relación hay entre Dios y la felicidad? Pues toda. Si tomamos el libro de Kardec, El cielo y el infierno,
vamos a encontrar comunicaciones organizadas según el estado en que se encuentran los espíritus. Testimonios que nos son de gran ayuda para entender la vida en el mundo espiritual con coherencia y sin fantasías. Y en las primeras comunicaciones que encontramos dan testimonio de sus impresiones espíritus felices. El primer ejemplo que traigo es la comunicación de un miembro de la Sociedad Parisiena de Estudios Espíritas de París, ¿no?, que lo hizo 2 días después de su desencarnación, el señor Sanson, del que he extraído una frase muy significativa en donde explica su situación. Recordemos que estos espíritus felices no tienen por qué ser ni espíritus superiores ni puros. Son espíritus que han alcanzado un óptimo desarrollo moral y la conciencia de la inmortalidad del alma. Y dice: soy espíritu, mi patria es el espacio y mi porvenir es Dios que irradia en la inmensidad. Creo que es una excelente definición de lo que siente. Es simple, pero resume la conciencia que tiene al poco tiempo de desencarnar. Se reconoce con claridad que es un espíritu y ve el espacio como su patria. Puede recorrerlo, pero claro, con las propias limitaciones de su elevación, y no está circunscrito a ningún sitio en específico. Sansón nos habla que el porvenir es Dios, esa aproximación ya consciente hacia el Creador. Y el hecho de sentirlo produce una felicidad que los espíritus tienen dificultades en explicarlo con palabras, pues es un sentimiento profundo. Samuel Phillips expresa que la dicha que Dios reserva a aquellos que han sido dóciles a sus leyes. Entonces, para alcanzar la felicidad, debemos conocer, comprender y practicar las leyes divinas, mediante el esfuerzo de aplacar nuestro orgullo y egoísmo. Sideniers, otro espíritu, dice: con la gracia de Dios y la ayuda de los que me rodeaban, cuando la luz se ha hecho, me ha inundado. Por mucho que esperes, encontrarás más de lo que creías. Esto es una constante, ¿no?, en el testimonio de estos espíritus. Siempre ellos hablan de que no merecían tanta dicha, ¿no?, de parte de Dios, porque Él siempre va a multiplicar nuestros propios esfuerzos. Y para aquellos que van más rezagados, nunca habrá castigo, solamente correcciones para impulsar su progreso. Antoine Cousteau, otro espíritu, también habla sobre esta cuestión. Bueno, eso es. Mi dicha ha sido tan grande que no podía comprender que Dios me concediese tantas gracias por haber hecho tan poco. Otro espíritu, que se denomina un médico ruso, va a decir lo siguiente cuando se le pregunta: ¿en qué consiste vuestra dicha? Esto es lo más difícil de hacéroslo comprender. La dicha que gozo es un contento extremo de mí mismo, no de mis méritos. Eso sería orgullo. Y el orgullo es cualidad de los espíritus atrasados, sino un contento saturado, por decíroslo así, del amor de Dios en el reconocimiento de la bondad divina. Es la alegría profunda de ver lo bueno, el bien. Es una especie de fusión del espíritu y de la bondad divina. Bueno, después de estos relatos, que como vemos, no es fácil describir ese sentimiento, ¿no?, con palabras. Pero ya sabemos que esforzándonos en practicar esas leyes divinas vamos a alcanzar la verdadera felicidad al ser conscientes de entrar en contacto con el Creador. Estas leyes divinas comprenden las que afectan a la materia y las que afectan al alma. Ahora bien, ¿estas leyes divinas serán las mismas para todos los mundos? Dice la razón que deben ser adecuadas a la naturaleza de cada mundo y al grado de adelanto de los seres que habitan en esos mundos. Hay que tener en cuenta que cada mundo físico deben regir unas leyes con diferentes matices según sea la naturaleza de dicho planeta.
En cuanto a las leyes que rigen lo moral, también serán adecuadas al desarrollo de los habitantes de ese mundo. A medida que damos un paso hacia adelante, se amplía la visión del espíritu y puede ir comprendiendo nuevos detalles acerca de armonizar con las leyes divinas. Entiendo que con las enseñanzas que tenemos hoy en día nos da de sobra para alcanzar el mundo de regeneración tan citado por los espíritus. Por eso, en mi opinión, no necesitamos de momento de nuevas revelaciones, porque si no somos capaces de practicar las leyes morales que nos fueron reveladas hasta la fecha, ¿cómo podemos pretender que nos enseñen otras nuevas? La enseñanza más elevada, como sabemos, en cuanto a la moral la vamos a encontrar en Cristo. Sin embargo, solía ser frecuentemente su palabra alegórica y en forma de parábola, porque hablaba conforme a los tiempos y lugares. Pero ya en el siglo XIX la doctrina de los espíritus nos trae revelaciones con total transparencia sobre la inmortalidad del alma. Y lo hace de tal forma que cada uno no las pueda interpretar en base a sus pasiones. Todas estas enseñanzas, tanto las morales como otros conocimientos, nos las llevan proporcionando Dios por medio de espíritus que tienen diversos méritos y que aparecieron en diferentes culturas. Espíritus adelantados que traen la misión de ayudarnos a comprender estas verdades. Sobre esta cuestión, Kardec pregunta: ¿por qué la verdad no ha sido puesta siempre al alcance de todo el mundo? Precisa que cada cosa venga a su debido tiempo. La verdad es como la luz, hay que habituarse a ella poco a poco, de lo contrario deslumbra. Todo llega a su tiempo, pero en esta respuesta, que es un poco larga y por eso no la traigo completa, los espíritus comentan que las verdades han sido esparcidas por todo el mundo dentro de religiones, tradiciones y sistemas filosóficos, y que el espiritismo las coordina de tal manera que lo que antes era algo sobrenatural, a partir de ahora son cuestiones más que razonables. Y para acabar, la respuesta añaden: no desdeñéis, por tanto, buscar en esos materiales temas de estudio. Los hay muy valiosos y pueden coadyuvar poderosamente a vuestra instrucción. Es interesante, ¿verdad?, lo que dice este espíritu. Y creo que debemos darle la importancia que tiene este tema, porque en este sentido lo que aporta la doctrina espírita es hacer de elemento de cohesión para que con esas verdades esparcidas por el mundo y que faltaban, ¿no?, explicaciones claras, y claro, siempre tienen que estar dentro de la razón. Aquí los espíritus nos invitan a explorar otros puntos de vista para que no nos quedemos encerrados en las cuatro paredes de una religión o de un sistema filosófico. Podemos observar que dentro también del espiritismo encontramos a ciertos sectores que están demasiado encerrados en cuanto a algunas enseñanzas, dando vueltas una y otra vez sobre las mismas ideas. Y esto puede acarrear un cierto peligro, pues corremos el riesgo de fanatizarnos, como pasa muchas veces con las religiones, y así creernos los únicos poseedores de la verdad. Por otro lado, muchos espíritas consultan y estudian otras obras distintas porque lo que no comprendemos en una, lo podemos entender en otra. Al final, no son más que diversas formas del pensamiento humano que van dirigidas al mismo objetivo, a desentrañar los misterios de la vida, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de Dios. Por otra parte, no solo nos van a ayudar poderosamente en nuestra instrucción, como nos dicen, sino que también nos impulsan al desarrollo de la moral, pues es un acto de humildad reconocer en otras creencias estas verdades universales, posibilitando que tengamos una mirada más comprensiva por otras culturas. Yo, por poner un ejemplo, encontré en el místico Rumi esta cuestión de la que estábamos hablando hoy, la búsqueda de Dios. Y también entendí otro matiz sobre una máxima de Cristo cuando dijo: la verdad os hará libres.
Antes de seguir, creo que es necesario entender el significado de la palabra místico, porque a lo mejor no tenemos claro quién es un místico. Aparte de definiciones que podamos encontrar, a los que llamamos místicos, como Juan de la Cruz, Teresa de Ávila o el propio Rumi, son personas, o mejor dicho, espíritus encarnados, con grandísimos conocimientos, sobre todo en materia teológica. Bueno, dicha esta aclaración, Rumi habla en el mismo sentido que hablan los espíritus felices que hemos nombrado, ¿no? El encuentro con la bondad divina, esa fusión del espíritu con el amor de Dios, solo que Rumi lo vive en la experiencia física. Encontramos en sus escritos, en sus poesías, que desborda alegría por vivir, esa dicha de las que nos hablan los espíritus. Y como no podía ser de otro modo, insiste en las luchas interiores para combatir el orgullo y el egoísmo, para liberarnos de esas cadenas y desarrollar la ley de amor. Como ejemplo he traído una pequeña poesía que habla de esto. Despréndete de ti, el amado me apremia. Dice que es su deseo verme ya liberado. Mucho tiempo he pensado de la ambición cautivo. Dice que es el momento de romper las cadenas. Evidentemente en persa debe sonar mucho más bonito. Bueno, vemos que este espíritu ya alcanzó una óptima elevación, pero lo que no es menos cierto es que para desprendernos del ego necesitamos de mucho esfuerzo y de tiempo. No es algo que podamos lograrlo en una reencarnación. Como decía Rumi, echo el ego por la puerta y me entra por la ventana. Lo echo por la ventana y me entra por una grieta, por un agujerito. Por eso necesitamos de muchas encarnaciones hasta llegar a conquistar esa libertad. Insiste en la búsqueda de nuestro interior de Dios a través de esa eliminación progresiva de nuestro ego y de las cosas superficiales. Como cuando dice a los peregrinos que van a la Meca, ¿dónde vais? Si el amado está aquí, estáis perdidos en el desierto. Pues esto lo podemos trasladar a cualquier otra religión o creencia. Lo que manifiesta es que debemos buscar la esencia y dejar las cáscaras que la envuelven para poder ir al encuentro con el amado. Llegado a esta fusión, seremos libres. No necesitaremos de ninguna fórmula, de ninguna ceremonia. No precisaremos ya ni siquiera de la fe, pues acabaron las dudas, la incertidumbre que todavía podríamos albergar. Rumi, que fue un profesor en la Universidad de Konya, en la actual Turquía, era una persona muy respetada en la ciudad. Y un día que iba paseando con sus discípulos por el barrio de los herreros, ¿no?, con el ruidito, tin, 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 fue advertido por un alumno que era la hora del rezo. Entonces se puso a dar vueltas como hacen los derviches giróvagos y le dijo: estoy en ello, enseñando a sus alumnos que la oración ante todo debe provenir del corazón, que debe producirse en la intimidad y da lo mismo que sea hecha a través de una meditación o hacerla en viva voz o arrodillarse o de cualquier otra forma en donde podemos hablar a Dios. No importa cómo oremos, lo importante es cómo actuamos. En la pregunta 654, Kardec preguntó a los espíritus: ¿otorga Dios una preferencia a aquellos que lo adoran de tal o cual modo? Dios prefiere a los que le adoran desde los hondones de su corazón, con sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal, y no a esos otros que creen honrarlo con ceremonias que no los hacen mejores para con sus semejantes. Creo que aquí están dejando bien claro que lo importante en la oración es que sea sincera, complementándola con la actitud de esforzarnos en mejorarnos, ¿no?, para estar en armonía con esas leyes divinas. Y en este sentido, León Denis, en su libro Después de la muerte, pues va a escribir lo siguiente: la verdadera religión no es una manifestación exterior,
Es un sentimiento y es en el corazón humano donde está el verdadero templo de lo eterno. La verdadera religión no puede ajustarse a reglas ni a ritos estrechos. No necesita fórmulas ni imágenes. Se preocupa poco de los simulacros y de las formas de adoración. Y no juzga a los dogmas sino por su influencia en el perfeccionamiento de las sociedades. Volvemos a señalar que lo importante de una creencia, de una doctrina, es el mejoramiento moral del ser, como propone el espiritismo. Y como aquí León Denis explica. Y de la misma forma que Rumi, la propuesta de Denis es que en la intimidad, en la soledad de nuestras reflexiones, busquemos en lo más profundo de nuestro ser a Dios. Bien, entonces para esta búsqueda vamos a contar con mucha ayuda. Por un lado, la ley divina está escrita en nuestra conciencia, pero claro, con esto solo no basta. Necesitamos darle un sentido, comprender el porqué de esa ley, y para ello Dios, desde el amor, permite que espíritus superiores e incluso algún espíritu puro como Cristo pudieran encarnar entre nosotros para ayudarnos a comprenderla. Este conjunto de leyes divinas podemos separarlas en dos: las que pertenecen a la materia, las leyes físicas, que son dominio de la ciencia, y las que pertenecen al alma o espíritu, que son las que regulan las relaciones con Dios y con los demás, que son las leyes morales. Luego tenemos que tener en cuenta las potencias que el Creador ha colocado en nuestro espíritu y que son las que nos van a proporcionar el desarrollo de estas leyes morales, así como para comprender las leyes físicas. Volviendo a la respuesta de la 654, de la cual ya hemos extraído un párrafo, en la que Kardec preguntaba si Dios da preferencia a los que le adoran de tal o cual manera, traigo ahora otro párrafo que me ha dado que reflexionar, ¿no? Y dice lo siguiente: todos los hombres son hermanos entre sí e hijos de Dios. Él llama hacia sí a todos aquellos que observan sus leyes, sea cual fuere la forma con que se expresen. Bueno, yo lo que interpreto de estas palabras es que Dios atrae hacia Él a los que se esfuerzan en cumplir sus leyes. Pero claro, esa atracción debe ser la misma para los espíritus también más atrasados, que todavía no han eliminado el velo que les permite comprender, ¿no?, siquiera un poco a la inteligencia suprema. Por tanto, esa atracción está bloqueada por el propio espíritu hasta que pueda dar un paso al frente, esclareciéndose sobre sus leyes y poniéndolas en práctica. Esa atracción que Dios ejerce sobre nosotros, sobre todo, podría ser el origen del progreso, al que estamos todos irremediablemente a seguirlo. Hay dos clases de progreso, como sabéis, que se prestan mutuo apoyo y, sin embargo, no avanzan el uno junto al otro: el progreso intelectual y el progreso moral. Estos dos tipos de progreso se complementan, pero en la mayoría de nosotros suelen estar descompensados. El progreso intelectual marcha siempre en cada reencarnación solamente por las experiencias que vamos a tener. Los conocimientos se amplían, la inteligencia se desarrolla. El progreso moral va a ser el más útil, pues corrige nuestras malas tendencias y nuestras imperfecciones. Ahora bien, el progreso intelectual es también muy útil para poder juzgar con mayor claridad nuestras acciones. En la pregunta 783, Kardec interroga: ¿el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta? Existe el progreso regular y lento que resulta de la fuerza de las circunstancias, pero cuando un pueblo no adelanta lo bastante rápido, Dios le imprime de tiempo en tiempo una sacudida física o moral que lo transforma. Esta cuestión no solo afecta a las colectividades, sino que también afecta a lo particular. Como vemos, no podemos resistirnos al progreso, pues el amado usa los mecanismos necesarios para que nos pongamos en marcha y vayamos en pos de él.
Una sacudida, un impacto que ocurra en nuestras vidas, genera la revisión de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Por cierto, que estos impactos no tienen por qué ser siempre negativos, mediante el dolor. Los hay también igual de instructivos o más, desde circunstancias más agradables. Todo está previsto para el progreso, todo está en movimiento en el universo, todo se va transformando en algo más complejo. Wallace y Darwin ya se encargaron de abrir un nuevo horizonte sobre la evolución de las especies, cuando plantearon que de formas simples se llegó hasta la complejidad del cerebro humano. Pero incluso esas formas aparentemente simples, como las células, ya traen la predisposición para el progreso, para la evolución, portando en su interior la información necesaria para producir unas ciertas proteínas con la que pueden construir una membrana celular que les permite unirse a membranas celulares de otras células. Y a este tipo de pegamento los biólogos lo llaman moléculas de adhesión celular, y son ellas las que mantienen unidas todavía hoy a nuestras células. Las moléculas de adhesión celular, como en todo lo que el hombre va descubriendo dentro de la materia y del espíritu, no son más que expresiones de su previsión, de su infinita sabiduría y de su infinito amor. Las propias células sienten la necesidad de vincularse a otras células a pesar de su simplicidad. Y ese recorrido, desde la ameba hasta llegar al complejo cerebro humano, se dio por pequeñas transformaciones genéticas. Esto fue posible gracias a la flexibilidad en esas cadenas genéticas portadoras de la información a traspasar a los descendientes. De modo que una pareja, al transmitir la genética a sus primogénitos, gracias a sus experiencias en la vida, transforman ligeramente la información que ellos recibieron y así sucesivamente, de tal modo que estas transformaciones se van multiplicando exponencialmente a través de las generaciones. Después de 1000 generaciones, que si lo miramos bien, pues no es tanto tiempo. Estos seres ya no tendrán nada que ver, serán totalmente diferentes a los primeros seres que introdujeron esa pequeñita modificación genética. El progreso del espíritu, del principio inteligente y del espíritu, está asegurado a través de las experiencias en la materia. Cada reencarnación es un viaje que hacemos para regresar al mundo espiritual cargados de las conquistas que hayamos realizado. En unas progresaremos más en lo moral que en lo intelectual, o al revés, pero cada reencarnación tiene su propio afán. Igual que necesitamos de muchas experiencias reencarnatorias, en la vida material necesitamos de cuantas más experiencias mejor, para seguir desarrollándonos, para descubrir nuevas cuestiones que nos aporten una mirada más elevada sobre la realidad. Sobre esta cuestión he querido traer un poema para darle también un poquillo de una intención artística, ¿no?, a esta conferencia. Y es de un poeta griego llamado Constantino Cavafis, que está inspirado en la gran obra de Homero, la Odisea, ¿no?, ese apasionante viaje que realizó Odiseo desde Troya hasta regresar a su casa, la isla de Ítaca, y que nos habla de estas experiencias necesarias para progresar. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti.
Ruega que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Pues es muy alentadora esta poesía, ¿no? Que nos habla de adquirir más conocimientos a través de las experiencias y sobre todo de elevar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? Muchas veces esos lestrigones, esos caníbales, no son más que creaciones nuestras que nos devoran en nuestro interior. Y la ira de Poseidón, esas tormentas, en muchas ocasiones son provocadas por nuestra falta de control. También alude a disfrutar del viaje con esa referencia poética de adquirir nácar, ébano. A pesar de que nuestra esencia es el espíritu, estamos atravesando por una experiencia en la materia. Queramos o no, debemos establecer contacto con ella. Siempre, en la medida justa, nos apartará estímulos para alcanzar nuestros objetivos. Vamos a necesitar de disfrutar del camino para tener buenos recuerdos, porque en la vida, en el estado evolutivo en el que nos hallamos, encontraremos momentos ásperos, tristes, dolorosos. Necesitamos ir cargados de experiencias, cuantas más, mejor. Muchas serán negativas, otras neutras, pero también es verdad que vamos a pasar por muy buenos momentos. Son las lecciones en donde vamos a extraer las enseñanzas que necesitamos en el momento oportuno que nos ha tocado vivir. Lo contrario será la pasividad, la ociosidad, las cadenas que bloquean el progreso y conducen al sufrimiento. Recordemos que muchas de las situaciones por las que pasamos son pruebas que hemos planificado antes de reencarnar. Kardec preguntaba: hay personas a quienes parece que persiguen una fatalidad independientemente de su manera de obrar. ¿Está la desgracia en su destino? Se trata quizá de pruebas que deben soportar y que han elegido. Pero una vez más achacáis al destino lo que casi siempre es solo una consecuencia de vuestra propia falta. En medio de los males que te afligen, fijaos que esto es importante, en medio de los males que te afligen, trata de que tu conciencia sea pura y te sentirás consolado. Bueno, pues eso es lo que decía la poesía, ¿no? Ante la travesía de la vida, intentar mantener elevado el pensamiento. Claro, lo más fácil para nosotros es pensar que tenemos mala suerte o que el destino nos ha deparado esas fatalidades. Sin embargo, nos cuesta más observar que son nuestras actitudes y nuestros pensamientos lo que nos llevan al sufrimiento. También hay que tener en cuenta lo que están diciendo los espíritus, ¿eh? En ciertos casos son pruebas elegidas por nosotros mismos. Y vamos con otra pregunta de Kardec, que es interesante también. ¿No podría Dios crear a la humanidad en mejores condiciones? Responden los espíritus. El espíritu precisa que coseche experiencia y para eso hace falta que conozca el bien y el mal. Por eso existe la unión del espíritu con el cuerpo. Por eso encarnamos y reencarnamos. Bueno, esta respuesta creo que exige de mucha reflexión por nuestra parte. Porque queramos o no, cuando reencarnamos, vamos a tener que tener contacto con el mal. Y esto
es algo que nos cuesta mucho de entender, porque realmente es lo que menos queremos, ver o sentirlo, ¿no? Pero es que es inevitable el encuentro con el mal para apreciar el bien y como prueba para nuestro adelanto. Aún así, yo sigo reflexionando sobre esto porque parece complejo de entender, ¿verdad? Bueno, pues para acabar con el mensaje de la poesía, reconozcamos que un día tendremos que regresar a Ítaca y allí no habrá nada más que lo que hayamos conquistado con nuestro esfuerzo. Será ese encuentro íntimo entre nosotros y la justicia divina. Bueno, en cuanto al progreso intelectual, ¿cómo podemos acelerarlo? Desarrollando la inteligencia, ampliando nuestras limitaciones por medio de recursos que tenemos, como leer, estudiar, esto es básico, conversar, debatir, pues siempre podemos aprender algo de cualquier persona. Escribir, aunque solo sea para nosotros, también nos ayuda a desarrollar la inteligencia y promover la creatividad, que es una potencia maravillosa en sus múltiples facetas. En fin, hay muchas materias que estudiar y que a veces por desconocimiento no sabemos que nos gustan. Y además, otra cosa importante, debemos aventurarnos a razonar por nosotros mismos, como nos propone el Espíritu Pascal en un artículo llamado Progreso Intelectual de la revista Espírita. El instinto nace, la inteligencia lo sigue. Las ideas se concatenan y queda inventado el razonamiento. Razono, juzgo, bien o mal, es cierto, pero es razonando incorrectamente como se aprende a reconocer la verdad. Cuando se yerra con frecuencia, finalmente se acierta. Esa verdad, esa inteligencia obtenidas con tanto esfuerzo, adquieren un valor infinito y podéis considerar su posesión como un bien inestimable. Esto podría ser tranquilamente un himno a la libertad de pensamiento que tanto hace falta a la humanidad y creo que también dentro del espiritismo. Es necesario pensar por nosotros mismos y llegar a las conclusiones que podamos, como nos dice Pascal. Es pensando, razonando y amando cómo alcanzaremos la libertad y la verdad. Por otra parte, los espíritus no han venido para liberarnos de nuestras tareas como el estudio y la reflexión. Ellos nos enseñan lo que es necesario para encaminarnos hacia la verdad. Los espíritus entregan al hombre el principio y los elementos. El hombre será encargado de sacarles utilidad y realizar el trabajo. En algunos casos, las respuestas que encontramos en la codificación, en el libro de los espíritus y en otros, son más profundas, pero en otros casos son más escuetas, por lo que nos dejan un margen para nuestra comprensión y reflexión. A muchos de nosotros nos ha pasado que al conocer el espiritismo hemos tenido que ir desechando ideas que antes dábamos por buenas y gracias a estos nuevos conocimientos nos dimos cuenta que eran equivocadas. De igual forma, a medida que vamos profundizando en el estudio de la doctrina espírita, vamos actualizando las ideas según lo vamos comprendiendo mejor. Y yo creo que esto mismo le pasó a Kardec, porque podemos observar, que a mí me gusta dar mucha publicidad a este capítulo, podemos observar en el primer capítulo de la Génesis caracteres de la revelación espírita que llegó a ese punto de inflexión en el que llegan muchos pensadores o escritores, ¿no? Después de haber adquirido, de haber incrementado sus conocimientos, ¿no? Podríamos decir, en un lenguaje contemporáneo, que es una versión 2.0 del libro ¿Qué es el espiritismo? Con la perseverancia en el estudio obtenemos más criterio para separar lo que pertenece a la realidad de la fantasía. Idea que en un principio se presentaban como espíritas, después de pasarlas por un análisis, por la razón, observamos que aunque contengan grandes verdades, en otras ocasiones chocan con la razón y por ende con la doctrina espírita. No pasa nada que cambiemos de opinión,
No pasa nada que actualicemos nuestras ideas, porque es fruto del trabajo continuo al que el espiritismo nos empuja. En este caso, el que sí se puede resentir es nuestro orgullo, con lo cual es una buena ocasión para comernos un pedacito de él. Lo engullimos con rapidez para que no nos deje mal sabor de boca y a seguir hacia adelante. Ya sabemos que nada se pierde, nada es inútil, todo tiene su razón de ser, aunque todavía no podamos comprender ciertas cosas. En cuanto al progreso moral, siendo el más útil, también se aprovecha del adelanto intelectual. Antes hablábamos de estas pequeñas modificaciones genéticas que posibilitan la evolución de las formas. Pues bien, el progreso moral también se da gracias a esos pequeños cambios en el comportamiento, en el sentimiento y en el pensamiento. Aun siendo los mismos espíritus, ya nada tenemos que ver con aquel de hace 10 reencarnaciones atrás, por poner un ejemplo. Entonces, entiendo que el progreso moral también se va multiplicando exponencialmente. La evolución del ser humano no solo fue debida a la competencia por perpetuar la especie, donde se imponen los más resistentes y los más fuertes, sino que otro aspecto contribuyó de manera decisiva a la evolución, y fue el vínculo que en algunos clanes se empezó a establecer entre todos sus miembros. Esto lo podemos observar en algunos mamíferos superiores, ¿no? Como vemos como el líder del grupo también es el responsable del más débil y sale en su ayuda si fuera necesario, aún arriesgando su propia vida. Esos vínculos entre todos los miembros del grupo consiguen que sea más fácil que sobrevivan como clan que grupos que no estén tan vinculados entre sí. Estos vínculos son los que posibilitan el surgimiento del amor, que también tiene su propio progreso. Y quien va a hablar sobre el progreso del amor es Platón en su gran libro, magnífico libro, El banquete. En esta ocasión, el filósofo recrea un simposio, ¿no? Que era una reunión de amigos en donde después de cenar seguían bebiendo vino, charlando, debatiendo y filosofando hasta el amanecer. En esta ocasión se encuentra Sócrates con sus amigos, en donde cada uno de ellos tiene un turno para hablar sobre el amor. Bueno, hay alegatos curiosos y hay alguno muy cómico. El más profundo, desde luego, de los discursos es el de Sócrates, aunque la mayor parte de él lo hace por boca de Diotima, la extranjera, a la que nadie conoce, que podría ser tranquilamente su espíritu guía, ¿no? O uno de sus espíritus guías. Traigo un pequeño texto, ¿no? Aunque la verdad es bastante interesante el discurso entero. Dice: el que en los misterios del amor se haya elevado hasta el punto en que estamos, después de haber recorrido en orden conveniente todos los grados de lo bello y llegado por último al término de la iniciación, percibirá como un relámpago una belleza maravillosa, aquella Sócrates que era objeto de todos sus trabajos anteriores. Muy interesante lo que hablaba Sócrates, ¿no? De lo aprendido con Diotima. El amor progresa desde el deseo material por la belleza hasta el amor de dos, el amor a la familia, y así se va expandiendo hasta reconocer la belleza del alma en el prójimo y llegar por fin al encuentro con el Padre, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hoy, que lo describe de esta manera. Belleza eterna, increada e imperecible, exenta de aumento y de disminución. Belleza que no es bella en tal parte y fea en cual otra. Bella solo en tal tiempo y no en tal otro. Bella bajo una relación y fea bajo otra. Bella en tal lugar y fea en cual otro. Bella para estos y fea para aquellos. Sino que existe eterna y absolutamente por sí misma y en sí misma. De ella participan todas las bellezas, todas las demás bellezas, sin que el nacimiento ni la destrucción de éstas causen ni la menor disminución ni el menor aumento en aquella, ni la modifiquen en nada. Me parece una barbaridad lo que decía Sócrates. Como vemos, 3 siglos y medio antes de que llegara Cristo ya se hablaba de estas cuestiones tan trascendentales para el ser humano. De hecho, Platón, después de haberse iniciado en el templo de Eleusis, en los misterios de Eleusis, afirmaba que llevando una vida piadosa con respecto a los familiares, a los conciudadanos, más el conocimiento sobre la inmortalidad del alma, nos esperaría la felicidad una vez terminada la vida física. Bueno, sobre la moral no voy a hablar más, pues ya tenemos demasiada información, ya estamos pasando de tiempo.
Y bueno, sí que hay muchos moralistas porque la verdad es que así lo precisa el mundo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que cada uno llevamos nuestro propio ritmo y que por eso hay que intentar no soliviantar a las personas con discursos condenatorios, ¿no? U otros que nos hablan tenebrosamente que si las sombras, las tinieblas. No, por favor. Por mucho que nos empeñemos, no hay saltos cuánticos en el progreso humano como algunos nos intentan hacer creer. No podemos eliminar de la noche a la mañana ni al ego ni a las imperfecciones que tenemos. El espiritismo nos ayuda a la comprensión de las leyes divinas, a entenderlas desde la razón a través del estudio y desde nuestras propias experiencias, hasta que llega el momento en que sentimos la necesidad de progresar, la necesidad de amar. Y entonces, ahora, se hace por convicción lo que antes se hacía solo por deber, y así todo resulta mejor. Para ir terminando, la conclusión es que el camino razonable hacia el porvenir es la búsqueda de Dios, que es la verdad absoluta y que genera toda la vida en el universo. Recordar que para comunicarnos con Dios no necesitamos intermediarios. Incluso podemos recibir la inspiración de Él en ciertas ocasiones, como nos dicen los espíritus superiores. Y en esa búsqueda consciente estaremos cumpliendo con el mayor de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu amor, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu inteligencia, y al prójimo como a ti mismo. A cada esfuerzo que realizamos en ser mejores, en armonizar con las leyes divinas, en instruirnos, llenaremos esos vacíos tan perniciosos y estaremos cada vez más cerca de ese encuentro con el amado. Entonces seremos felices. Y esto es lo que yo os deseo a todos. Sonriamos a la vida, sonriendo a Dios. Muchas gracias por vuestra atención.